Buenos días a todos. Muy Buenos días, Padre. Buenos días, Padre. Buenos días, Padre. Disculpen, aquí tuvimos un pequeño pendientillo a atender. Vamos pues a iniciar. Sugerí que leyéramos el Salmo 63. Les recomiendo el Salmo 73 también, pero pues estos salmos no son citados por nuestro texto, por la tradición, como si fueran palabras pues que hubiera pronunciado Jesús, pero se los he querido sugerir ante todo por el contenido, que pues la gran pregunta que yo me he hecho es cómo este salmo pudo haber sido pensado por Jesús, o cómo Él nos ayuda desde su experiencia y su vida a pronunciarlo, ¿no? A meditarlo, a releerlo, especialmente por el contenido. Vamos pues a ponernos en la presencia de Dios y aprovechar este espacio, ¿verdad? Si alguno de ustedes nos ayuda a leer el texto, Salmo 63, en voz alta, se lo agradezco. Yo lo leo, Padre. Gracias. Sí, por favor. Dios, tú mi Dios, yo te busco. Sé de ti tiene mi alma. En pos de ti languidece mi carne, cual tierra reseca, agostada, sin agua. Como cuando en el santuario te veía al contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor es mejor que la vida, mis labios te glorificaban. Así quiero en mi vida bendecirte, levantar mis manos en tu nombre. Como de grasa y médula se empapará mi alma y alabará mi boca con labios jubilosos. Cuando pienso en ti sobre mi lecho, en ti medito en mis vigilias, porque tú eres mi socorro, y yo exulto a la sombra de tus alas. Mi alma se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene. Mas los que tratan de perder mi alma, caigan en las honduras de la tierra, sean pasados al filo de la espada, sirvan de presa a los chacales. Y el rey en Dios se gozará, el que jura por él se gloriará, cuando sea cerrada la boca de los mentirosos. Muy bien, pues ahí tenemos este bellísimo salmo que a mí es uno de los que más me gustan, especialmente por la primera parte. Si gustan, guardamos un momento de silencio y pues subrayando, tratando de recordar alguna de las cosas que más nos haya llamado la atención. Bueno, pues si gustan, alguno de ustedes que quiera compartir alguna palabrita, algún verso, algún renglón que le haya llamado la atención, que queda resonando en ustedes de este Salmo 63. Yo, Padre, Sí, gracias. a mí me llama la atención de este salmo, el versículo 7, que dice: en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti. Aquí es una oración nocturna. Suele entenderse de alguien que tiene tal devoción que sacrifica el sueño en la oración. Aplicarlo a los que no somos tan santos y tenemos dificultad tanto para rezar como para dormir, por esa plaga tan extendida en nuestros días que es el insomnio. En este salmo, en lugar de despertarse revolviéndose en la cama, se anima a ponerse a rezar, y fue cuando entonces se durmió.
O sea, a mí me llama mucho la atención esto, o sea, que este salmo puede servir pues para en los momentos de que en la noche no puede dormir uno, que está angustiado, revolcándose en la cama, como que invita a que lea, a que uno rece, a que rece con este salmo, ¿verdad? También me llama la atención el final de este salmo, del versículo 10 al 12, hace referencia a los enemigos y al rey. A mí me llama la atención porque dice que en la liturgia de las horas suprime esos 3 últimos versículos que probablemente se hayan añadido posteriormente. Este salmo se puede clasificar como una oración de súplica y de confianza. Eso podría ser la respuesta, o cuál podría ser la respuesta que se suprimen los 3 últimos versículos, Padre. Si quieres, ahorita lo comentamos en el texto, sí, porque en el texto que yo les mandé se hace referencia a esto, cambia totalmente el tono, pero de una manera muy sencilla, el autor nos dice, un autor nos dice cómo, permítame. Sí, dice, la última estrofa más áspera, ¿verdad? Celebra el juicio de Dios que se realiza a través de los infiernos, la espada y los chacales, ¿no? Como dice ahí la expresión, ¿verdad? Sean pasados a filo de espada, sirvan de presa a los chacales. La imprecación un tanto inesperada en esta composición de grande intensidad mística, porque hay por una parte una visión así de mucha, no solamente cercanía, como lo dice incluso el verso 9, mi ser se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene, tu amor es más grande que la vida. Entonces, pues pensamos en una experiencia de intimidad, mística, como algunos lo llaman, y de pronto cambia el tono, ¿verdad? Entonces, dice el comentario, esto sirve para iluminar por contraste la fe bíblica. Más allá del apasionado amor por Dios, ella es también una lucha contra el mal, ¿no? Una lucha contra el mal. En el Salmo se fundan los sentimientos del amor y del desprecio, la pasión por el bien y la condena del mal. Tal vez esto pueda explicar, porque sí nos parece como fuera de tono, especialmente cuando leemos con atención y entramos en el sentimiento del orante que está en cercanía, casi adherido a Dios, en comunión, en paz, y de pronto salta esta expresión: caigan en las honduras de la tierra los que tratan de acabar conmigo. Yo creo que esto nos habla de la humanidad del orante, ¿no? La fe no solamente se consuma en la confianza en Dios, sino también en la vigilancia contra el mal, contra el malvado, como dice aquí el comentario, ¿no? Es en esta luz que el Salmo debe ser asumido y meditado también por el cristiano en toda su integralidad, prescindiendo solo del tono concreto de la hostilidad contra los enemigos, que por otra parte sabemos ya que es una manera literaria de personificación del mal, ¿no? Entonces es como si por una parte se nos habla de la adhesión, de la intimidad con Dios, pero dentro del mismo orante convive también su rechazo del mal, su vigilancia contra el mal, como dice el profeta Ezequiel, su ser centinela, ¿no? Entonces yo creo que eso puede explicar. De todas maneras, la pregunta ahí está para seguir buscando, Claudia, porque sí nos sorprende a veces estos giros, como aquel que encontramos también en el 127, de mucho amor por Jerusalén, y después al final, pues casi arremete contra los enemigos para que los niños de las madres babilonias sean estrellados contra una piedra. Entonces, son cosas que nos desconciertan, pero que a lo mejor nos puede ayudar este sentido más profundo de el Salmo expresa lo que hay en lo profundo del hombre, ¿no?
de la mujer. Es decir, pues igual que hay como un amor por Dios, también hay un rechazo del mal, ¿no? Ujú. Ahí Gracias, está, muy bien. gracias, muy amable. ¿Alguien más? ¿Algún Padre, comentario? a mí me Sí, llama la atención lo de la sed. Y luego es como una continuidad del Salmo 42 y 43 que también habla de la sed. Entonces, pues ahí profundizando, y yo le preguntaba al Señor que de dónde puedo yo saciar esa sed como la del salmista. Y entonces, pues estos salmos me han llevado a pensar en la iglesia, que es una iglesia viva, que es la que satisface aún nuestra sed, porque ahí está pues Jesús, y en sus sacramentos y en su palabra, y esas son las fuentes vivas que pueden saciar la fe, nuestra fe, pienso, y la Santísima Trinidad también. Entonces, esa sed nos hace tener como una ascética como cristianos, crecer y buscar, esforzarnos para saciar esa sed con Cristo. Cristo dice él mismo, el que tenga sed de mí, que venga a mí, que beba. Entonces esa sed para mí tiene solución en él, en Cristo. sí, yo creo que a la luz de estos textos podemos releer lo que Jesús dice como agua viva y lo que le dice a la samaritana a propósito de lo que tú comentas, cuando afirma, el que beba de esta agua del pozo va a volver a tener sed. El que beba del agua que yo le daré, pues no solamente será saciado, sino dentro de él surgirá una fuente, un manantial de agua viva. Entonces es pues muy bonito eso, y más cuando lo vemos a la luz de la vida de los santos. Cómo no solamente encontraron ser saciados en Cristo, sino se transformaron en una fuente para otros, para los demás, ¿no? Ayer celebramos la fiesta de Catalina de Siena, antier, eh, y pensaba yo, ella vivió en un tiempo muy turbulento, de 1347 a 1380. Es sorprendente porque apenas vivió 33 años y es un tiempo en donde el papado está dividido. El Papa Gregorio XI tiene que salir huyendo de Roma y se va a una ciudad de Francia muy cerca de la frontera con Italia, Aviñón. Y esta mujer, que es interesante ahí cuando uno se asoma a su biografía, aunque sea brevemente, se los comento, fueron 24 hijos los que tuvieron sus padres y ella era la número 23, creo. Pero ya desde niña empezó a experimentar el deseo de servirle a Dios y desde los 11 años, 12 años, ¿no? No es una mujer muy ilustrada, pero llena de sabiduría y discernimiento y se convierte en consejera de sacerdotes y obispos y de papas. Ella hace que el Papa Gregorio regrese a Roma y bueno, es una vida pues muy singular, muy especial, aparte de ser mujer que en su tiempo eh, pues todavía hoy de alguna manera, pero en su tiempo pues no eran reconocidas. Entonces, es interesante esto que dices tú, Alba, porque en Dios, en Jesús, se puede encontrar, saciar las grandes búsquedas, pero también se puede eh, llegar a ser fuente de sabiduría para otros, ¿no? Y pensamos en ella, perdón, pensamos en Francisco de Asís, pensamos en Ignacio de Loyola, en Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede encontrar, saciar la sed y al mismo tiempo ser transformados en fuente, ¿no? María misma, que encuentra en Dios su plenitud y al mismo tiempo María es referente para toda la iglesia, modelo para todo creyente y así sucesivamente, ¿no?
Me parece importante este simbolismo de la sed, ¿no? Del agua. Dios puede saciar. Y vean ustedes, la primera parte del Salmo hace referencia a la sed de Dios y la segunda parte del Salmo, del 5 al 9, hace referencia al hambre de Dios, ¿verdad? Pero antes de continuar, no sé si alguien más quiere decir otro. Gracias, Alba. Otro comentario. ¿Alguna lucecita que hayan encontrado? Sí, sí, padre. A mí también me brincaron los versos del 10 y al mismo tiempo yo encuentro en este salmo un alimento para el espíritu, así como el alimento del cuerpo es indispensable, pues el alimento del espíritu lo es y más importante. Entonces a mí las palabras, así quiero bendecirte en mi vida, levantar mis manos en tu nombre, me saciaré como de grasa y médula, me parecen palabras que llenan, que pues es un gran alimento para el alma. Y también, así como a Claudia me brincan las palabras del 10 que de repente irrumpen, ¿verdad? Irrumpen y como que cortan ese romanticismo. Primero empieza con palabras muy suaves y muy dulces, ¿no? Como el amante que está hablando a la amada con palabras dulces y suaves y de repente, ¿no? Explota en celos o algo así por el estilo, ¿no? No, pues ahí se acaba todo. Entonces yo sí lo considero este salmo como importante en mis oraciones, ya sea por la noche o matutinas, me parece, quitando del 10 para abajo, me parece un hermoso salmo. Es todo. Gracias, mami, gracias. Bueno, pues si gustan, vamos al apunte y ahí seguimos ampliando nuestra reflexión. Se me hace muy bonito a propósito de lo que viene aquí, una sugerencia, comentario de lo que dice Santa Teresa, ¿verdad? El Salmo lo podemos dividir en tres partes, ¿verdad? Una primera parte que habla de la sed de Dios, del versículo 1 hasta el 4. Una segunda parte que habla del hambre de Dios, y una tercera, del 5 al 9, y una tercera parte que es la que ya se ha señalado hace un momento por Claudia y por Mari, los versos 10 al 12, que nos habla de un juicio, ¿no? Es importante, y a esto a lo mejor sacarle más jugo por lo que ya decíamos con Alba, este simbolismo fisiológico, ¿no? La sed es de hecho un deseo instintivo, elemental, casi animal, ¿verdad? Radical, total, ¿no? Y bueno, disculpen ahí los sinónimos, pero vale la pena subrayar, ¿verdad? Ha sido utilizado simbólicamente por la experiencia espiritual, también ya se citaba el Salmo 42, ¿no? Vale la pena, antes de todo, algo que yo había notado al inicio del comentario, que si ustedes se fijan en el Salmo 16, ¿no? El Salmo 16, que son salmos, podríamos decir, como hermanos, dice también planteando el absoluto de Dios, ¿verdad? El Salmo 16, 2 dice, yo digo a Yahvé, tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti, nada hay fuera de ti. Y aquí Dios es el que puede saciar, el único. Pero después, en el Salmo 36, ¿verdad? El 16, el 36, dice, ahí lo tienen anotado ustedes, pero dice, tu amor, Señor, llega al cielo, tu fidelidad alcanza las nubes.
tu justicia como altas montañas, ¿verdad? Pues en ti está la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz, ¿no? Y luego el Salmo 61, ¿verdad? El Salmo 61 también vale la pena. Escucha, Señor, mi clamor. Tú eres mi roca, tú eres mi refugio, ¿no? El Salmo 73, que ya les he citado, hay una frase ahí en el verso 25, muy bonita. Tu amor es más grande que la vida, dice el 63, y el 73 dice, estando contigo, no hallo gusto en la tierra, ¿no? Y el Salmo finalmente 84, que también nos ayuda en esta clave de Dios como absoluto, ¿no? Dice, vale más un día en tus atrios que 1000 en mis mansiones, ¿no? Entonces, es el absoluto de Dios, es el único que puede saciar, el único que puede resolver lo más profundo. Por eso, aquello de San Juan en el capítulo 6 al final, cuando Jesús dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Pues ¿a dónde vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, solo Dios es en realidad el que determina el último, el único, el absoluto, como decíamos al inicio, ¿no? Consideren estos salmos que he citado: 16, 36, 61, 62, 73, 73 y 84, ¿verdad? Les voy a pedir que me permitan unos 2 minutitos, nomás para atender a alguien que está aquí en la puerta. Sí, discúlpenme. Tomarse a esos salmos que les acabo de citar, ¿sí? 16, 36, 61, 62, 73. Ahí ven. Entonces, mi idea con este salmo, que personalmente me ayuda mucho, especialmente esa afirmación radical, ¿verdad? Tu amor es más grande que la vida, y como dice por ahí el comentario ofrecido, es una novedad, según un gran teólogo, Von Rad, que normalmente el judío del Antiguo Testamento está muy habituado a moverse dentro de estos parámetros de la retribución, ¿verdad? Entonces yo le doy a Dios, Él me da, yo soy justo, Dios responde, etc. Pero aquí nos encontramos con un paso muy significativo, ¿verdad? Y es que el orante, pues más que pedirle salud, más que pedirle algo más, pues es su amor, ¿verdad? Es suficiente. Y el Salmo 73, ¿verdad? Contigo, Señor, yo no encuentro gusto en la tierra, o sea, las cosas de Dios me saben mucho más, y entonces esto permite como visualizar un progreso, ¿no? Aquello que decía, bueno, en unas palabras que adjudican a Santa Teresa, aunque haya una discusión sobre eso, ¿se acuerdan ustedes? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, verte en una cruz y escarnecido. Y al final concluye diciendo, de tal forma que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Entonces tu amor me basta, ¿no? Tu amor me basta. Por eso, leyendo estos salmos que les sugiero, hermanos, pues del 63, una idea de fondo, y por eso también los invito a seguir pensando, reflexionando. Estas palabras de este salmo no aparecen en el Evangelio, no aparecen en los labios de Jesús,
pero Jesús ciertamente nos enseña a tener a Dios como absoluto. Tu amor es más grande que la vida, ¿no? Y eso lo dice San Juan con otras palabras, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Yo no hago nada por mi cuenta. Y en ese sentido, pues los invito a releer este salmo, porque en realidad aquello que decía también Santa Teresa, ¿verdad? Nada te turbe, nada te espante, ¿no? Todo se muda, solo Dios resta, solo Dios permanece, ¿no? Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, ¿no? Entonces, este sentido de absoluto que se me hace es una experiencia de Dios y es un don que podemos pedir en estos días de Pascua todavía, ¿verdad? Tu amor es más grande que la vida, ¿no? Y que de alguna manera se nos ha concedido ya a todos esta experiencia y que tenemos que seguirla cultivando, ¿no? Se nos ha concedido ya a todos porque si no, no estaríamos aquí. O sea, hemos encontrado algo en Dios, en su palabra, en su voluntad, intentamos buscarla, discernirla, vivirla. Pero qué bueno si encontrarnos con Dios puede ser como la experiencia de este orante, ¿no? Como dice Teresa, o sea, tened sed, así precisamente como nosotros tenemos esa necesidad fisiológica, así sentir la necesidad de estar con Dios, de orar, de buscarlo, ¿verdad? Ahorita lo que señalaba alguna de ustedes, alguno en la noche que uno despierta, pues qué padre será, qué bueno será si lo primero, en lugar de quejarnos o en lugar de otra cosa, es pues invocar a Dios, ¿verdad? Entonces el tema de la sed es esto muy importante y en el contexto de Palestina, que es tierra árida, pues esto es muy significativo, qué mejor imagen, ¿no? Porque es una tierra que en ciertos tiempos está muerta sin la lluvia y como ella parece una boca sedienta, ¿no? Jadeante. Así el creyente tiene necesidad de Dios para estar vivo. Aún más, simplemente para existir. Dios entonces, según la célebre tipología del agua viva, que aparece también en Jeremías, la citábamos la semana pasada, se transforma en agua que sacia la sed y fecunda el desierto, ¿no? Aquí sería bueno volver a aquel texto de Ezequiel, donde imagina el templo, ¿verdad? Como una fuente de la cual va saliendo agua que alimenta el Jordán y que desemboca en el mar muerto y siendo transformado a su paso, ¿no? Esto que ya les anotaba hace un momento, como detalle particular, la teología clásica del Antiguo Testamento, pues es la retribución utilizada como medida fundamental para verificar la bendición divina, la vida larga y fecunda. La medida de nuestro orante ahora es, sin embargo, el amor, la gracia. Este término es muy rico, Gesed, es el que está en este verso de tu amor es mejor, ¿no? Gesed, ¿no? Pero Gesed puede significar amor, puede significar gracia, puede significar cariño, puede significar fidelidad, ¿no? Entonces es un término muy rico, ¿no? Entonces el hombre que experimenta esto, el creyente, hombre o mujer, pues descubre que con eso le basta, ¿no? Con eso le basta, ¿no? Yo no sé ustedes, pero pues ciertamente esto uno lo va descubriendo en la vida. A mis 63 años, yo he valorado cada vez más el don de la paz, ¿verdad?
esto que meditamos mucho en esta Pascua, la paz esté con ustedes, dice Jesús, ¿verdad? No les doy mi paz como la da el mundo. Entonces, el estar en paz y sereno, pues se me hace que es un don de Dios, que aunque uno tenga problemas, dificultades, tensiones, pero si uno está en paz, pues qué mejor, ¿verdad? Incluso aún con dificultades de todo tipo, pues, que vivamos, ¿no? La gracia, pues, el Gesed de Dios es aquí valorado de manera magnífica, pues, por nuestro orante. Ese es el bien supremo, ¿no? Superior a la misma vida terrena, ¿verdad? Como ya lo decía yo, vean ustedes el Salmo 73, ¿verdad? El Salmo 73, 25, a propósito del Gesed, estando contigo, no hallo gusto en la tierra. Pues es como todos hemos experimentado estar enamorados. Entonces, el estar con la persona amada, ¿no? El estar realmente con él, con ellos, con ella, entonces eso es suficiente, ¿no? Porque eso nos permite relativizar todo, ¿no? Y por eso me parece muy bella la expresión también del Salmo 73, ¿no? El Gesed, pues, de Dios, experimentarlo en lo profundo, eso es suficiente, ¿no? Y bueno, pues, vean ustedes, ahorita que hablaba Alba sobre cómo en la iglesia podemos beber, Catalina de Siena es una excelente guía para amar a nuestra iglesia, aun cuando descubramos en ella la imperfección y el pecado, pero la sepamos fuente de gracia, ¿no? Fuente de gracias. Catalina de Siena, algunos piensan, anotan, escribió y criticó virilmente, si se vale la expresión, porque es extraño que una mujer le hable así a un papa, ¿no? A Gregorio, a Urbano, pero ella permaneció sujeta a la iglesia. Es muy bonito su testimonio en ese sentido, y murió a los 33 años. Y su muerte es muy reveladora, muy simbólica, porque ella le dice a Dios que si su vida puede servir de expiación por la iglesia en ese tiempo de crisis, pues el siglo XIV y el siglo XV es conocido como la época oscura de la iglesia, que desemboca en la crisis del protestantismo con Lutero en el siglo XVI. Pero ella no se separa de la iglesia, ¿no? Entonces, tal vez a esto nos ayude a entender lo que preguntaban Claudia y Mari, ¿no? Los versos 10 al 12, el amor de Dios, la confianza en Dios, este romanticismo del que hablaba, creo, Mari, con Dios, se conjugan en la vida con el contraste del pecado, de los enemigos, y eso lo vemos en los santos, en Catalina de Siena y por supuesto otros santos. Hoy estamos celebrando a San José Obrero, ¿verdad? Bueno, el Gesed de Dios, y yo creo que esto es una experiencia que nos viene de él, ¿verdad? Y entonces, como decíamos, aquí se mira mucho más allá de la teología clásica de la retribución, ¿no? Anoto yo ahí esto que ya les anticipaba, la oración de Santa Teresa, ¿verdad? Se me hace muy bonita para considerarla, ¿verdad? Aunque no hubiera cielo, yo te amara. Aunque no hubiera infierno, te temiera, ¿no? Bien, después, la segunda parte es esta dimensión del hambre, ¿no? Jesús también lo dice, por eso es interesante leer este salmo que habla de sed y de hambre y leer a San Juan, ¿verdad? Capítulo 4 con la samaritana, capítulo 6 con el pan de vida, ¿no? El que venga a mí no tendrá hambre, dice Jesús, ¿no? Y la segunda parte dice,
me saciaré como de grasa y médula. O sea, hasta los dedos me voy a chupar y me voy a embarrar por el tuétano que voy a comer, por la grasa, por aquello que dice Isaías, ¿verdad? Un banquete de manjares suculentos, ¿verdad? Entonces, Dios puede saciar, ¿no? Quien se encuentra con Dios queda satisfecho en su hambre, alcanza a saciarse plenamente. En el lenguaje del Salmo hay una alusión al banquete sagrado característico del sacrificio de comunión. El ser entero es restaurado por la comunión con Dios. También aquí se utiliza un vocablo hebreo, ya presente en la estrofa precedente. Es el conocido término nefesh. Nefesh, que ya lo habíamos meditado la vez pasada, ¿verdad? Y que significa contemporáneamente garganta, alma, estar vivo, ¿no? Estar vivo. Por eso, al inicio también de este comentario, yo les había anotado a propósito esta expresión, ¿verdad? Nafshi, que indica mi ser, ¿no? Todo mi ser, dice, mi ser tiene sed de ti. Entonces, nefesh puede significar precisamente eso, ¿no? Alma, estar vivo, la garganta, ¿no? El poeta utiliza literalmente en el verso 6, anoté yo ahí una endíadi, es decir, cuando con un mismo concepto son utilizadas dos términos para un concepto, la grasa y lo grasoso, ¿no? Lo que dice aquí de grasa y médula, ¿no? Carnes suculentas, convite, opulento, ¿no? Toda la estrofa se divide luego en una meditación hímnica nocturna llena de estupor por la cercanía divina que se experimenta en el templo. Las alas de Dios son de hecho el signo del arca, la sede de la presencia santa de la divinidad, emblemáticamente representada por las alas de los querubines. Sugestivo es el verbo hebreo utilizado en el verso 9, que literalmente se traduciría así: mi ser en relación contigo se estrecha, se aprieta, se adhiere, se pega, ¿no? El verbo hebreo relacionado con apretarse indica casi el pegarse, adherirse, el permanecer unido, pegado, ¿no? De parte del creyente. Es una expresión también muy bonita. Mi ser se aprieta contra ti. Un abrazo apretado, decimos nosotros, ¿no? Y claro, a veces hemos sentido esa experiencia o ese deseo de abrazar a alguien, pero con mucho afecto, ¿verdad? Pues me parece una expresión muy feliz, muy bonita, ¿no? De la relación de intimidad con Dios, que puede ser más, aunque no lo usamos mucho, de adhesión, ¿no? De comunión, de estar pegado, ¿no? Con Él, ¿no? Eso es lo que algunos autores, perdón. No, le quiero preguntar algo relacionado con lo que acaba de decir, Sí, Norma. de los sacrificios de comunión y que se saciará de, como dice aquí en lo que usted acaba de leer. Entonces, en los sacrificios de comunión que hacían en el templo de Jerusalén, la sangre se ofrecía a Dios y luego ya los animales se podían comer entre ellos o ¿cómo? Más que nada, los sacerdotes son los únicos que tenían permiso, pero si ustedes pueden después asomarse al libro de Levítico, en el capítulo 2, ahí viene precisamente lo que es el sacrificio de comunión. Es un signo para entrar en comunión con Dios y podía ser sacrificio de animales o sacrificio también más sencillo, aquello que es la flor de harina, ¿no? Sobre la que se derramaba aceite, ¿no? Y se ponía incienso. Lo más importante es el gesto de un pequeño sacrificio material delante de Dios, que no tenía que ser un animal, porque recuerden ustedes que dependía de las condiciones económicas
del orante y para entrar en comunión con Dios, ¿no? Como una comida, ¿no? De hecho, ahí en el capítulo 2 de Levítico hace referencia también al uso de la sal, y el uso de la sal que hace referencia a la alianza, ¿no? Entonces, sí, se presenta en el templo, el sacerdote ayuda a realizar el sacrificio, pero básicamente los restos de las víctimas, especialmente las víctimas mayores, quedaban para servicio, para beneficio de la clase sacerdotal. Padre, Sí, Gracias. entonces quiere decir que la fritanga no es exclusiva de la cocina mexicana, ¿verdad? ¿la qué? La fritanga. La grasa y la manteca Sí. parece que son también típicos de los judíos, ¿verdad? Sí, nomás que por favor ya con todo el tema del colesterol ya no abusen, ¿verdad? Sí, no es exclusivo, no es exclusivo. Pero, pues más allá de la broma, no se olviden ustedes que la comida y la comida común es un símbolo muy querido, muy, muy valorado no solamente por el pueblo de la Biblia, sino por el mundo oriental. No se concibe una comida y pelearse en la mesa, ¿no? Al contrario, una comida es para entrar en comunión, para entrar en armonía, ¿no? Y por eso es muy bonito el símbolo de las comidas con Dios. Esto que preguntaba Norma, ¿verdad? Es como metafóricamente sentarse a la mesa con Dios, cosa que dirá el Salmo 23, ¿verdad? Tú preparas, Señor, la mesa, ¿no? Entonces, sentarse a la mesa con Dios, entrar en comunión con Él, Jesús que prepara los pescados, Jesús resucitado, ¿verdad? Y come con sus discípulos. Jesús que se sienta a la mesa, ¿verdad? Es muy triste, es sorprendente el gesto de Judas, ¿no? Que se sienta a la mesa, Jesús le lava los pies y Judas tiene el proyecto de traicionarlo. Pero vean ustedes, pues eso refleja también mucho parte de nuestra humanidad o de algunos humanos, ¿verdad? Entonces sí, las fritangas no son exclusivas de México, Jorge, ¿verdad? Al contrario, qué bueno si podemos aprender siempre a darle ese sentido de comunión a nuestras comidas, ¿no? A nuestras comidas. Padre, Oiga, Sí, padre, este Jorge, a ver, versículo Luis, 9, sí. perdón, el versículo 9 me encantó la forma en que lo está exponiendo y compartiendo, en donde menciona: mi ser se aprieta contra ti. Sí. Y termina diciendo: tu diestra me sostiene. Me recordó, creo que es el autor Antonio Bonora, que menciona que esto evoca la imagen de un soldado de aquellos entonces, un soldado hebreo de aquel tiempo, en el que el soldado, para defenderse como esencia, como inicio, y para poder avanzar en la batalla, cuenta con su espada en la mano derecha. La parte más débil que tiene el soldado es el lado izquierdo. Después se vinieron a inventar los escudos y todo eso, ¿no? Pero a lo mejor ya existían en cierto tamaño y característicos, pero la parte más débil, pues, del soldado era su lado izquierdo. El hecho de que aquí se vea que la diestra del Señor me sostiene, quiere decir que Él conoce mis debilidades y protege mis debilidades y me sostiene, porque no quiere decir que las consienta y que esté de acuerdo, sino que me sostiene para ayudarme a subsanarlas y a mejorar. Está siempre protegiéndome, está siempre conmigo. Y esa parte a mí me enternece, ¿no? Del soldado que está en la batalla y que nos trae a nuestra vida el día de hoy, que estamos día con día, le echamos ganas, luchamos, vamos y trabajamos, dejamos unas cosas para atender otras. En fin, estamos con la diestra dándole con la espada y el martillo y el cincel, si quieren decirlo así, pero mi lado más débil, pues finalmente todos tenemos debilidades. Es donde el enemigo va a querer atacar. Y es donde Dios precisamente está protegiendo. Entonces,
Me encantó y me llenó de ternura esto que dice usted, que mi ser se aprieta contra Dios. Y no solo eso, no solo me apapacha, no solo me abraza, sino que está en mi lado izquierdo y su diestra amorosa me sostiene. Me encantó. Muy bien, sí, gracias, Luis. Alba, ¿ibas a decir algo? Sí, padre. Ahí en el versículo 6, me saciaré como de grasa y médula. A mí me evoca una imagen, o sea, a mí me habla el Salmo así directamente, que esa saciedad es su palabra. O sea, el Señor, aunque no pudiésemos comulgar, ahora con tantas cosas que están pasando y estamos viendo la persecución ya directa a la iglesia, digo yo, ¿cómo podría saciarme yo si no pudiera ir a misa a comulgar? Pues es siempre su palabra, está ahí, o sea, la palabra siempre nos está alimentando, siempre es un manjar, es suculento. Y decía un santo, no recuerdo ahorita quién, que así como no desperdiciamos ni una partícula de la Eucaristía, que tampoco ninguna palabra que Él nos diga, porque esa es saciedad a nuestro espíritu. Muy bien, sí, ahí hay que darle vueltas a este salmo y pues ver lo que significa saciedad, pero desde la existencia, porque pues eso significa primero que en realidad Dios se ha transformado en nosotros en una necesidad vital, ¿verdad? Tu amor es más grande que la vida, ¿no? Entonces, así como respirar, así como el agua, así es Dios para nosotros, ¿no? Con la convicción de que Él puede saciarnos, como se sacia uno con el agua y con la comida. Pero también con lo que decía Luis, o sea, se sacia uno de tal manera que es una relación personal, es una relación de afecto, ¿no? De afecto. Tu amor es mejor que la vida, no tiene sentido nada más. Señor, te siento tan cercano que me siento que me abrazas, y yo también tengo la confianza de apretarte, de abrazarte, ¿no? Mi ser se aprieta contra ti, ¿no? Esa es la vida cristiana, esa es la experiencia del creyente, del orante, en este caso, ¿verdad? Es alguien pues que nos ayuda a ver la fe como algo existencial, como algo que se siente, tan se siente como la sed, tan se siente como el hambre. Entonces, pues solamente para darles un contraste, ¿verdad? De la gente que a veces ingenuamente dice, pues yo voy a Dios cuando me nace, ¿verdad? Como yo le dije una vez a una persona, ¿y de qué depende que le nazca o no le nazca? ¿Verdad? Es algo totalmente supeditado a su gusto, a su necesidad, No, o sea, yo no voy al agua cuando me nazca, o sea, cuando definitivamente estoy sediento y no puedo continuar así. Yo no voy a comer cuando me nace, sino porque lo requiero, ¿no? Y cuido mi ser. Entonces, vean ustedes, aquí nos invita a un cambio de esquema, ¿no? De visión. Si me permiten, aunque ya es hora terminar con esta primera parte, ya lo había hecho pues referencia a esto de la última parte, ¿no? Que es canto del juicio de Dios y que nos ayuda pues a ponerle carne también a nuestro salmo, porque en medio de la ternura, del afecto, de la comunión con Dios, pues aparece esa otra dimensión del combate, de la lucha, de la confrontación con el mal, que finalmente es parte de nuestra vida y de nuestro ser. Termino yo con el comentario del padre Shekel para volver en la segunda parte ya a un comentario más en relación con nuestro texto. El padre Shekel dice, varios padres citan a propósito del verso 9, una frase, mi ser se aprieta contra ti, esto que ya hemos meditado, una frase de 1 Corintios que dice, estar unido al Señor es ser un espíritu con Él. Ser uno con Él, ¿no?
Agustín añade la cita de Romanos 8:35. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo si somos uno con Él, verdad? Con ello, pues, nos dan una clave cristológica, ¿no? Y es que la corporeidad de la experiencia y lenguaje del Salmo adquiere nuevo realismo cuando el Hijo de Dios se hace hombre como nosotros. Esa diestra de Jesús sosteniendo a Pedro, a propósito de lo que decías, Luis, la diestra de Jesús que sostiene a Pedro cuando se hunde, ¿verdad? Esa cercanía del aliento de Juan junto a Jesús en la última cena, acostado sobre su pecho, ¿no? El haber sido comensales suyos antes y después de la resurrección, como dice Pedro, hemos comido y bebido con él, ¿no? Han sentido la protección de sus alas, ¿no? Como dice Mateo, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollitos? Él tuvo sed por nuestros caminos y se sintió desfallecer. Tal vez es de las cosas bellas, ¿no? Que Jesús quiso experimentar sed, Jesús quiso experimentar hambre, ¿no? En su vida y con su vida bendecía al Padre. Y por eso les preguntaba yo, ¿cómo podemos releer este salmo desde Jesús? Jesús desde su vida nos dice, tu amor es mejor que la vida, Padre bueno, ¿no? Tú eres siempre mayor, ¿no? Yo no puedo hacer nada sin ti, ¿no? Lo que digo lo he aprendido de ti, lo que hago lo he visto hacer a ti, ¿no? Como dice en San Juan, ¿no? Entonces Jesús con toda verdad puede decir esto, ¿verdad? Quiero bendecirte en mi vida, levantar mis manos en tu nombre. Jesús en oración, muy de madrugada, muy de noche, nos enseña, ¿verdad?, a rezar este salmo en otra clave, ¿no? Jesús permanece siempre atento al Padre, ¿no? Mi ser se aprieta contra ti, ¿no? Son muy bonitas algunas frases, ¿verdad? Padre, yo te bendigo, ¿no? Porque estas cosas las has ocultado. O Jesús ante el sepulcro de Lázaro, ¿verdad? Yo te doy gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Padre bueno, Padre nuestro, etcétera, ¿no? Aquí podemos leer el Salmo en una clave, pues, cristológica o considerando lo que nos dice Agustín, ¿no? Permitiendo que sea Jesús quien siga orando hoy en su iglesia a través de nuestros labios, ¿no? Entonces, él tuvo sed por nuestros caminos y se sintió desfallecer. En su vida y con su vida bendecía al Padre. Por eso nosotros nos acordamos de él, ¿verdad? Acuérdate siempre de Jesús el Mesías resucitado de la muerte. Y algo pues que decía, creo que está en la primera parte, un santo padre, que ahorita perdí la cita, pero creo que se las anoté, es Dios tiene sed de que tú tengas sed de él. Como sucede con la mujer samaritana, ¿no? Jesús tiene sed de que la mujer tenga sed de él. Se me hace muy bonita referencia patrística. Aquí está, al final de nuestro comentario, en la tercera parte, cuando hablo el canto del juicio, dice, este texto en su totalidad ofrece un testimonio de alta espiritualidad y poesía y es utilizado como tal en la liturgia bizantina de la mañana y en el canon eucarístico. Y vean ustedes esta última frase. Gregorio de Nacianzo, grande padre de la iglesia de Capadocia del siglo IV, comentaba así el verso 2. Dios tiene sed de que se tenga sed de él. ¿Verdad? ¿Cuánta sed tenemos nosotros de Dios? Podemos decir con el salmista, tu amor es más grande que la vida. O podemos decir con el salmista del Salmo 73, estando contigo no hallo gusto en la tierra. Por eso me llama la atención de personas católicas
que dicen, pues, ¿por qué la misa dura tanto, no? O personas de iglesia o bautizadas, aunque no sean practicantes, ¿verdad? Pues, yo vengo al templo cuando me nace, ¿no? O sea, es una visión sumamente corta, ¿verdad? Limitada, ¿no? Entonces, imagínense hacia dónde somos invitados, ¿no? Vamos a hacer un receso, los invito a unos 10 minutitos, ¿verdad? Y aquí nos encontramos de nuevo. ¿Está bien? Gracias, gracias. Entonces, me remito al texto enviado especialmente para volver, pasando a otro tema, volver a nuestro texto base, ¿verdad? Nos hemos preguntado cómo los salmos están presentes en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo Jesús pudo haber recitado algún salmo? En realidad, esta afirmación o esta conclusión es muy modesta porque es muy difícil, según nuestro autor y según los autores en general, poder llegar a la conclusión de si Jesús dijo o no dijo, utilizó las palabras de un salmo, ¿no? De un salmo. De todas maneras, es interesante lo que encontramos en el Evangelio, en el capítulo 21, ¿verdad? De San Mateo, que quiero invitarlos ahí. Voy a hacer de una manera tal vez más breve, más rápida, para avanzar, pero conviene leer el capítulo 21 de San Mateo. Ahí encontramos 4 referencias, ¿verdad? A salmos, porque, bueno, no leo el texto, los invito para que ustedes lo hagan. Capítulo 21 de San Mateo. Bueno, cuando San Mateo nos presenta bueno, por supuesto, ver Mateo 21 y paralelos para que ustedes puedan verificar o captar las diferencias que se presentan en los sinópticos, en Marcos, en Lucas, ¿no? Pero de entrada, una primera cosa es que Jesús, cuando entra a Jerusalén y va al templo, recuerdan ustedes la escena, no leemos todo el texto porque es muy amplio. Jesús entra al templo, expulsa a los vendedores, ¿verdad? Y dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ahí una cueva de bandidos, ¿no? Después, al final, en el verso 16, leo desde el verso 15. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho, y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al Hijo de Dios, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús. Y vean ustedes la respuesta de Jesús. Mateo 21, 16. ¿No habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Bueno, espero que ustedes se asomen al Salmo 8. El Salmo 8 está aquí referido, ¿verdad? Es muy interesante un detalle. En el Salmo 8 encontramos otra versión porque el Salmo en hebreo dice lo siguiente. Dice, por boca de chiquillos, de niños de pecho, cimentas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. En su Biblia, ustedes encuentran en Mateo, de la boca de los niños y de los que aún maman, primera parte del verso, te preparaste alabanza. Jesús se adjudica a estas palabras, pero esta versión que encontramos en Mateo es la versión de los 70. La versión hebrea es una, la versión de los 70 es otra. Esto ya nos da una pista, ¿no? Porque si Jesús hizo referencia al Salmo,
normalmente haría referencia al Salmo en hebreo. Pero la versión en hebreo, pues no ayuda, digamos, o no expresa lo que la versión en griego de los 70, con esta variante. Te preparaste alabanza de la boca de los niños y de los que maman, ¿verdad? Entonces, de todas formas, ténganlo presente. Aquí tenemos una referencia importante, capítulo 21, verso 16, ¿no? Pasamos al capítulo 21, verso 23. Perdón. Aquí hay un errorcito. Expulsión de los vendedores del campo. Ok. Luego vienen las tres parábolas. Más bien paso a ok, sí. Bueno, me equivoqué, perdón, me equivoqué, porque la referencia, el verso 16 hace referencia más que nada a la expulsión, pero la entrada al templo está al inicio del capítulo 21 y la encontramos en el verso 21:9, ¿verdad? Y que hace referencia al Salmo 118, ¿verdad? Y que conviene tener presente, ¿no? Porque entra Jesús en Jerusalén, nosotros lo celebramos esto, lo recordamos el Domingo de Ramos, y dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Verdad? Guarden ustedes esto, Salmo 118, lo que hemos visto en verso 16 de este capítulo, Salmo 8, y luego ahora nos pasamos al capítulo 21 en el verso 33. ¿Verdad? Aquí tampoco leo todo el texto, es el texto de los viñadores homicidas. Entonces encontramos un símbolo muy importante, valioso para Israel, la viña. Capítulo 5 de Isaías nos recuerda la importancia de la viña o la viña que se refiere al pueblo de Israel. Aquellos a quienes es pedido pues que cuiden la viña, ¿verdad? Y luego después cuando se van a pedir los frutos o se va a recoger la viña, entonces no solamente son maltratados y golpeados, sino al final hasta que es el que es enviado es muerto, ¿verdad? Y dice, estoy en capítulo 21 de San Mateo, ¿verdad? Leo desde el verso 37. Finalmente les envió a su hijo diciendo, a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dicen, a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Entonces, encontramos el uso del Salmo 118 al inicio del capítulo 21 de San Mateo y el uso del Salmo 118 al final. Es interesante aquí, los invito, porque este Salmo 118 es muy meditado por la primera comunidad según el libro de los Hechos, ¿verdad? Según el libro de los Hechos. La piedra que los constructores desecharon, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos diferentes referencias, una última, la cuarta, en capítulo 22 de San Mateo. ¿Verdad? Guarden estas cuatro referencias. Primero, la entrada a Jerusalén, Hosana al que viene en nombre del Señor. Segundo, la expulsión de los mercaderes del templo, Jesús es alabado, Salmo 8,
de los niños de pecho, Dios saca una alabanza, en este caso, para el Mesías, para Jesús. Tercero, los viñadores homicidas, ¿verdad? Entonces, Salmo 118, la piedra que los constructores desecharon. Y capítulo 22 en San Mateo, nos vamos hasta el verso 41. Aquí vamos a encontrar, antes de la pasión, estas 4 referencias. Capítulo 22, verso 41. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué piensan acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Les dice entonces Jesús, pues cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Es interesante también aquí porque, como vemos en el comentario que les envié, Jesús o el evangelista lee el texto sagrado como un rabino complementando, ¿verdad? Se dice que el Mesías iba a surgir de David y por eso Mateo, para él es muy importante ayudar a comprender que Jesús procede de David. Así lo hace en la genealogía. Pero ¿cómo es que el hijo de David, si Jesús es hijo de David, David le llama Señor? Y entonces aquí se hace referencia al Salmo 110 en el primer versículo. Entonces, capítulo 21, 22 de San Mateo, ahí encontramos 4 referencias a salmos, ¿verdad? Salmo 8, Salmo 110 y Salmo 118. Ahí yo les anoto, pues, una primera cosa a propósito de lo que decimos ahí en el versículo 16 del capítulo 21, haciendo la referencia al Salmo 8. Es muy interesante ese texto si pensamos en una constante del Evangelio, ¿no? Jesús, que es desconocido por los grandes y es reconocido por los pequeños, ¿no? En otra parte, la oración de Jesús dice, yo te bendigo, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a los grandes, a los que saben, y se las has dado a conocer a los pequeños, ¿no? En el fondo tal vez está este pensamiento, ¿no? Pero les dejo de tarea de reflexión que aquí encontramos la versión de los 70, ¿verdad? Porque ustedes pueden leer Mateo 21, 16 y después irse al Salmo 8, ¿verdad? Al Salmo 8, al verso que es precisamente el que nos presenta, verso 3, y captar la diferencia. O sea, el original hebreo efectivamente dice por boca de chiquillos, de niños de pecho, pero no dice alabas, sino dice cimentas un baluarte frente a tus adversarios. Pues aquí son de los misterios de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el traductor griego, ¿de dónde toma esta moción, esta versión diferente? Es como cuando el escritor sagrado, al escribir en Isaías en el capítulo 7, en lugar de respetar el texto hebreo, pues más bien, en lugar de decir, he aquí que una joven dará a luz un hijo, estará encinta y dará a luz un hijo que le pondrán de nombre Manuel, en Mateo, que relee el texto griego, dice, he aquí una virgen. Entonces esto nos habla de lo complejo del misterio, pues, de la palabra y de la elección, en este caso, del escritor sagrado, que en este caso el Nuevo Testamento está basado básicamente en el texto griego, ¿no? Pero tal vez la enseñanza de fondo es esa, o sea, finalmente quienes reconocen a Jesús, quienes alaban a Jesús, quienes se van con él, los sencillos, los humildes, los pequeños, pues la constante es esa en todos los evangelios, y en cambio los poderosos
y los que se sienten sabios no lo atienden, ¿verdad? Podríamos aspirar nosotros, el autor se pregunta, ¿podemos aspirar nosotros a descubrir lo que realmente Jesús dijo? Él nos da 3 criterios, ¿verdad?, que por ahí están anotados en su apunte. Los estudiosos utilizan algunos criterios para determinar esto. Primero, el criterio de testimonio múltiple o de convergencia. Es decir, cuando encontramos 2, 3 o más textos que repiten esto, el testimonio múltiple en los diferentes evangelios puede ser una pista. Segundo, el criterio de discontinuidad. O sea, que la palabra que pronuncia Jesús es tan original que no aparece en otra parte. Eso muchas veces también puede ser un criterio importante, ¿no? Y tercero, el criterio de conformidad. Es decir, que lo que dice Jesús está conforme con lo que se pensaba en su tiempo, en las costumbres de su época, ¿no? En el caso, pues, del Salmo 8, verso 3, pues parece que no se aplica ninguno de estos criterios, por lo que ya hemos dicho. Notamos que el Salmo 8.3, citado en el texto de los 70, pues no convenía al contexto más que en su forma griega. Porque si ustedes releen el Salmo, el verso 3, en la versión hebrea, pues dice que de los niños de pecho, en todo caso, el Señor cimenta una fortaleza, ¿verdad?, un baluarte frente a sus adversarios para acabar con sus enemigos, cosa que modifica totalmente el sentido, ¿verdad? Entonces, además, tenemos que preguntarnos, otra cosa que complica más las cosas es si Jesús conoció el texto griego. Les dejo esa pregunta para que mediten y reflexionen, porque en realidad el texto griego que existió desde antes de que Jesús viniera, la versión de los 70 empezó a traducirse a partir del siglo III, pero Jesús no estaba familiarizado con el griego. La lengua de Jesús es el arameo. Y la lengua que se hablaba en la sinagoga con Jesús era el hebreo. Entonces aquí, pues es muy difícil saber lo que realmente dijo Jesús. Es el evangelista que pone en boca de Jesús probablemente esto, y con una enseñanza que es pues típica parte de la enseñanza del evangelio, ¿verdad? Segundo, el texto que leímos de el hijo asesinado, ¿verdad? Los viñadores homicidas, ¿no? Aquí también es importante porque si ustedes se asoman al texto, pues la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido, ¿verdad? Si ustedes leen el Salmo 118, ¿no?, vamos al Salmo 118 para verificar. Salmo 118, verso 22. El Salmo 118 dice desde el verso 19. Dice, abridme las puertas de justicia y entraré dando gracias a Yahvé. Aquí está la puerta de Yahvé, los justos entrarán por ella. Yo te doy gracias por escucharme, por haber sido mi salvación. ¿Verdad? El Salmo 118 en la Biblia de Jerusalén dice, en la fiesta de las tiendas. Parece ser que es una procesión que va en dirección al templo, ¿no? Pero después en el verso 22 dice, la piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en la piedra angular. Esto ha sido obra de Yahvé, nos ha parecido un milagro. Este es el día que hizo Yahvé, exultemos y gocémonos en él.
Es interesante, pues, bueno, si ustedes ven Hechos, capítulo 2, vayan ustedes a Hechos, capítulo 2, en el verso 34 y 35. Es uno de los primeros discursos de Pedro, es el primer discurso, perdón, de Pedro a la gente. Pedro hace una relectura, ¿verdad? Y entonces ya en el verso 29 del capítulo 2, en el libro de Hechos, dice: hermanos, permitidme que os diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono uno de su linaje, vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús, Dios le resucitó, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha derramado, esto es, lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, perdón, me equivoqué, válgame Dios, ando en la luna. Este es el salmo que he citado en el capítulo 22, perdón, ¿verdad? Pero la piedra que los constructores desecharon lo encontramos en Hechos 4, perdón, Hechos 4:11. ¿No? Discúlpenme, por favor. Hechos 4:11 dice precisamente, de nuevo, en un discurso de Pedro y Juan, ¿verdad? Ante las autoridades que se preguntan por aquel paralítico que ha sido sanado. ¿Sí? Entonces dice: sabed todos vosotros, leo desde el verso 10 en el capítulo 4, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazoreo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta este aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Jesús o Mateo pone en boca de Jesús estas mismas palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy probable, algunos piensan que es tal vez más la lectura de la primera comunidad sobre el misterio de Jesús, ¿no? Como termino yo ahí el comentario, ¿se remonta esta cita al mismo Jesús? Lo que leemos en Mateo 21, 42. La iglesia primitiva utilizó el Salmo 118 precisamente para proclamar el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesús como se ha visto. La tradición añadirá a la parábola que el Hijo no acabó en la muerte, sino en su resurrección, ¿verdad? Y pues también, bueno, aquí tenemos un segundo texto importante, ¿no? Y un tercer texto es este que leemos en el capítulo 22, ¿no? Es interesante, vean ustedes ahí, en el capítulo 22 de San Mateo, Jesús propone esta lectura y entonces algunos piensan que Jesús es presentado por Mateo como rabino. La manera, el discurso que él hace, la lectura que él hace del texto sagrado, ¿no? O sea, él toma dos textos, ¿no? Cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, ¿no? Aquí la gran pregunta, como ya la anticipaba, es: ¿el Mesías tenía que proceder de David?
por tanto es hijo de David. Pero ¿cómo se explica que aquí el Mesías, que es hijo de David, David le llame Señor, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor. Pues simple y sencillamente, aquí podríamos hacer referencia a la promesa que hace Natán a David en 2 Samuel 7, ¿verdad? Y el Salmo 110, ¿verdad? Y conjugados, entonces, aquello que había dicho Natán a David se le adjudica a Jesús. Jesús es el hijo de David, ¿no? Y aquello que dice el Salmo, la primera comunidad, el evangelista descubre que en Jesús se cumple, se realiza. Y entonces es interesante, se comenta ahí como Jesús lo que hace es, o el evangelista, perdón, hace una lectura, ¿no?, rabínica en donde conjuga dos textos importantes que le hacen descubrir en Jesús no solamente quien procede de David, sino también quien es el Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí pues ese texto, ¿no? Finalmente, antes de concluir, si me permiten, está una última referencia que es Jerusalén, que matas a los profetas, ¿no? Estoy en el capítulo 23 de San Mateo, ¿no? Ahí pues ayudaría mucho para poder ubicarnos mejor si ustedes se dan tiempo para leer capítulo 21, 22 y 23 de San Mateo, ¿verdad? Si es posible con sus paralelos, ¿no? En el capítulo 23, 37, dice Jesús, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver, hasta que digáis, bendito el que viene, en nombre del Señor, ¿verdad? Esta es una referencia, esta última frase, al Salmo 118. Por eso, a lo mejor puede quedar como tarea para el próximo sábado. Entiendo que no hemos meditado aquí juntos el Salmo 118, ¿no? Aunque voy a verificar, de todas maneras, ténganlo presente, ¿verdad? Si me permiten, voy concluyendo leyendo el apunte que hice a propósito de este último verso que refiere al Salmo 118. Entonces, en esta última parte tenemos el Salmo 8, el Salmo 110 y el Salmo 118. Vale la pena, si pueden, darle una lectura a esos salmos para que tengan una comprensión mejor, mayor, de esto que estamos diciendo, ¿no? Con la singularidad de que el Salmos 8, en el verso 3, la versión citada por Mateo es la de la versión griega y la versión del Salmo 8 en nuestra Biblia es la versión hebrea, ¿verdad? Y luego ya el Salmo 110, Salmo 118 que nos ayudan a comprender, de acuerdo con Mateo, estos últimos momentos de la vida de Jesús antes de su pasión, ¿verdad? Entonces, Jerusalén, que matas a los profetas. Tras la serie de apóstrofes violentos dirigidos contra los escribas y fariseos, Mateo 23 presenta como final una lamentación sobre Jerusalén. Es una especie de reconocimiento de su fracaso, impregnado de tristeza. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, pero no habéis querido? Es interesante esta confesión o esta expresión de Jesús. Luego, a partir del pasado se proyecta sobre el porvenir. Aquí es donde tiene lugar la referencia al Salmo 18. Ya no volveréis a verme hasta que exclaméis,
bendito el que viene, en nombre del Señor. Sugiero, ¿verdad? Especialmente que si pueden ustedes hacer tiempo para que puedan y releer esta primera parte del apunte. La semana próxima daremos un siguiente paso al momento de la pasión, los salmos que son referidos allí. Hoy lo hemos querido hacer en su llegada a Jerusalén y previo a su detención de Jesús, ¿verdad? La manera como Mateo refiere este salmo, nos damos cuenta aquí que tiene un sabor más hacia el final, mirando hacia el final, ¿verdad? Es probable que se refiera como un sentido más de la venida escatológica, ¿verdad? Como dice, ya no me volverán a ver hasta que digan, ¿no? En cambio, en los otros evangelios sinópticos tiene un tono diferente, ¿no? Pero aquí lo más importante, en todo caso, es, primero, cómo la primera tradición leyó estos salmos buscando comprender los últimos tiempos, la última etapa de la vida de Jesús, que lo habíamos dicho anteriormente. La mayoría de los salmos que son referidos en el Evangelio están relacionados con el tiempo de la pasión, no antes, ¿verdad? Segundo, no es fácil llegar a afirmar que Jesús, con toda precisión, pues llegar a afirmar que Jesús haya utilizado estas palabras. Ahí se confunde tantas veces lo que el evangelista pone en boca de Jesús. Y más que nada cuando nos encontramos como un hecho en donde la versión que utiliza el evangelista pues es una versión diferente a la versión del Antiguo Testamento, versión hebrea, como el Salmo 8. Eso lo dejo a su consideración y por supuesto a la reflexión para seguirlo meditando. Si hay alguna pregunta, no duden en hacerla en la próxima sesión. Lean ustedes para el próximo sábado. Bueno, hoy ya es 1 de mayo, quiere decir que entramos en la recta final. Es decir, ya nomás vamos a estar reunidos en mayo. De todas maneras, nos restan 4 sábados, ¿verdad, Jorge? Después de este. Así es, Padre. Muy bien, entonces, el Salmo 118, por favor, para el próximo sábado, sirve que nos familiarizamos. Si bien se dan cuenta ustedes, el autor evangelista, solamente utiliza un verso, 2 versos, ¿no? Pero nos da cuenta de aquello que ya hemos leído en Lucas 24, ¿verdad? Comenzando por los profetas, comenzando por Moisés, pasando por los profetas y los salmos, fue explicando Jesús lo que decían las escrituras sobre él, ¿verdad? Y entonces, pues si una palabra, si un verso puede servir para comprender algo de lo que hizo o dijo Jesús, pues es una de las cosas más profundas, ¿no? Cómo el evangelista se aprovecha y relee ese texto a la luz de la vida de Jesús. Bueno, vamos a dejarle aquí porque ya es hora. Disculpen las interrupciones que tuve hoy. De todas maneras, espero que ustedes puedan hacer su propia lectura con el texto enviado y con la lectura personal de nuestro texto de clase. Que tengan muy buen fin de semana, a cuidarnos y a pedir para que pase ya estos tiempos tan difíciles que vivimos de la pandemia. Dios me los bendiga.